días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. En el vídeo de hoy vamos a aprender las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes y cómo pasar las razones trigonométricas al primer cuadrante. ¿Por qué al primer cuadrante? Pues porque son los ángulos que están entre 0 y 90 y porque además nos permite verlo más fácil porque al final se genera un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es... hemos dicho que los ángulos se miden en grados, una vuelta o una circunferencia son 360 grados y cuando teníamos ángulos más grandes que eso, lo que teníamos que hacer era calcular el ángulo reducido, es decir, mirar cuántas vueltas habíamos dado a la circunferencia y en qué ángulo nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el plano, ¿vale? Y una circunferencia en el plano, X, Y una circunferencia, a ver cómo de redonda me sale, ¿vale? Es una circunferencia que está centrada en el origen, es decir, hemos pinchado aquí con el compás y hemos hecho la circunferencia, ¿vale? Los ejes nos dividen el plano en 4 cuadrantes. Vamos a tener el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y vamos a suponer, en trigonometría, cuando dibujamos la circunferencia, suponemos que la circunferencia es de radio 1. En realidad nos daría igual de qué radio, porque al final seno, coseno, tangente son proporciones entre lados, ¿vale? Entonces nos va a dar lo mismo independientemente de lo larga o corta que sea la hipotenusa, que es lo que se nos va a generar, es el radio, ¿vale? Porque los demás lados van a ser más grandes o más pequeños proporcionalmente, si el ángulo es el mismo. Entonces, para que los cálculos sean más sencillos, vamos a coger una circunferencia de radio 1, ¿vale? Entonces, presupongo que mi circunferencia tiene radio 1. Si yo me dibujo un triángulo rectángulo en el primer cuadrante, vamos a dibujarlo que quede bien, ¿vale? Yo aquí tengo un triángulo rectángulo en el primer cuadrante, este sería mi ángulo alfa, ¿vale? Si yo me calculo seno, coseno y tangente, o bueno, en este caso nos vamos a quedar con seno y coseno, la hipotenusa vale 1, voy a suponer que este lado vale A, y este otro vale B. Nosotros sabemos que el seno de alfa por SOHCAHTOA es el opuesto, es decir, el lado A partido de la hipotenusa, que es 1. Cualquier cosa entre 1 es esa cosa. Es decir, que el seno de alfa es A. Y si yo ahora hago el coseno de alfa, es el adyacente, es decir, B partido de la hipotenusa, es decir, 1. Cualquier cosa entre 1, repito, es esa misma cosa, por lo tanto, el coseno de alfa va a ser B. ¿Por qué digo esto? Porque para calcular los signos y para calcular los ángulos en determinados puntos, me va a venir muy bien darme cuenta de que yo puedo suponer, sobre todo para los signos, ¿vale?, que el seno es la y, la coordenada y, la vamos a tomar como el seno, y que el coseno es la coordenada x, coseno es b, ¿vale? El coseno va a ser la coordenada x. Y ahora vamos a ver por qué esto es interesante. Voy a borrar un poquito para que haya un poquito de claridad, ¿vale? Y eso sí, me voy a quedar con la circunferencia y con esto de que el coseno es la x y la y es el seno, ¿vale? Entonces, yo me vengo por aquí y la circunferencia es de radio 1, todo eso es igual, lo voy a dejar de hecho, ¿vale? Esto por aquí, esto por aquí, vale, vamos a suponer de nuevo nuestra circunferencia de radio 1. Por cierto, no os lo he dicho, pero los ángulos en la circunferencia hay que saberlos, ¿vale? Esto es 0 grados,
esto es 90 grados, esto es 180 grados, esto es 270 grados y esto es 360 grados, ¿vale? Una vuelta entera son 360 grados. También es bastante útil conocerlos en radianes, así que también os los voy a poner en azul. Estos serían 0 radianes, estos serían pi medios radianes, estos serían pi radianes, estos serían 3 pi medios radianes y la circunferencia entera son 2 pi radianes, ¿vale? Bien, a lo que iba. Voy a marcar 4 puntos, ¿vale? 4 puntos de la circunferencia. Voy a marcar este puntito de aquí, voy a marcar este puntito de aquí, este puntito de aquí y este puntito de aquí. Y yo ahora os pregunto, recordemos que la circunferencia es de radio 1, ¿vale? Os pregunto que cuáles son las coordenadas de esos puntos. Bueno, pues para eso tampoco hay que saber trigonometría, ¿no? Porque para este punto, sus coordenadas, si la circunferencia es de radio 1, esto pasa por el 1, ¿no? Sería el 1 en la X, 0 en la Y, es decir, el 1, 0. Este punto, sus coordenadas sería pues 0, 1. Este punto, sus coordenadas serían pues menos 1, 0. Y este punto, sus coordenadas serían pues 0, menos 1, ¿no? Circunferencia de radio 1, pues esos puntos valen eso. Bien, ¿os acordáis que os he dicho hace escasos segundos que vamos a suponer que el coseno es la X y que el seno es la Y? De hecho, os he demostrado que efectivamente ocurre. Bien, pues, ¿por qué esto es útil? Porque ya podemos saber, tan solo dibujándonos la circunferencia y dándonos cuenta de eso, que el coseno del ángulo 0 va a valer pues, la X en 0. La X de este punto es 1. Pues el coseno de 0 es 1. Es como el truquito para sabérselo, ¿vale? Porque son razones trigonométricas que tenemos que conocer. El seno de 0 es la coordenada y la coordenada y de este punto es 0. Perfecto. Y la tangente, pues es el seno entre el coseno, es decir, 0 entre 1, 0. Vale, genial. Vámonos al ángulo de 90, ¿vale? En el ángulo de 90, lo que tenemos es, lo voy a escribir aquí abajo, el coseno de 90 es la X en este punto, que es 0. El seno de 90 es la X, perdón, es la Y en este punto, que vale 1. Y la tangente de 90 es el seno 1 entre el coseno, 0. Bien, desde siempre hemos aprendido que algo entre 0 no existe, y de hecho si lo calculamos en la calculadora nos pone syntax error, no existe. Bien, a partir de ahora en trigonometría 1 entre 0, un número entre 0 va a dar infinito, ¿vale? Así que infinito. Cuando pasamos a 180, el coseno de 180 será la coordenada X en 180, que es menos 1. El seno de 180 será la coordenada Y en ese punto, que es 0. Y por último, la tangente de 180, como es seno entre coseno, es 0 entre menos 1, que nos sale 0. Y por último, lo calculamos en 270, porque, a ver, en 360 nos va a salir lo mismo que el 0, entonces no lo voy a repetir. El coseno de 270 va a valer 0, porque es la X. El seno de 270 va a valer menos 1, porque es la Y. Y la tangente de 270 va a ser el seno, que es menos 1, entre el coseno, que es 0. Que va a ser infinito, pero, ojo, cuidado, menos entre más, menos infinito. Vale, perfecto. Pues ya tenemos de 4 ángulos calculados su seno, su coseno y su tangente, ¿vale? De cualquier otro punto de la circunferencia, ¿vale? Lo podríamos calcular también mirando cuánto vale la X y cuánto vale la Y. Lo que pasa es que nos resulta un poco más complicado hacerlo gráficamente.
Para eso pues tenemos la calculadora, los ángulos, etc. Ahora vamos a pasar a cómo se pasan ángulos del segundo cuadrante al primer cuadrante. Los ángulos del tercer y del cuarto cuadrante al primer cuadrante lo voy a hacer en el próximo vídeo, para que no quede un vídeo súper largo. Entonces, borro todo. Y me voy a volver a dibujar la circunferencia porque visualmente se entiende mejor. Vale, os voy contando. ¿Por qué es interesante pasar los ángulos al primer cuadrante? Pues por lo que os decía antes, porque al final son ángulos que, aparte de que muchos de ellos nos los tenemos que conocer, porque tenemos que conocer cuánto vale el seno, coseno y tangente de 30, 45 y 60, ¿vale? Que están en el primer cuadrante. Además, nos es mucho más sencillo ver el opuesto, la hipotenusa, etcétera, porque nos queda un triángulo rectángulo. En cualquier otro cuadrante nos queda un triángulo obtusángulo, ¿vale? Con un ángulo obtuso y ya no es sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ángulos del segundo cuadrante al primero. Entonces, lo mismo de siempre, yo me dibujo la circunferencia, mis ejes, la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Y vamos a coger un ángulo que esté en el segundo cuadrante. Repito, esto es 0, esto es 90, esto es 180, esto es 270 y esto es 360. Vale, un ángulo que esté en el segundo cuadrante puede ser un ángulo cualquiera, por ejemplo, pues este de aquí. Este ángulo está en el segundo cuadrante y voy a llamarlo ángulo beta, ¿vale? Los ángulos en el segundo cuadrante se pueden poner como toda la recta entera, que son 180, menos este angulito de aquí pequeñín, que le voy a llamar alfa, ¿vale? Entonces yo un ángulo del segundo cuadrante lo puedo poner como 180 menos alfa. Vale. Y además, si nosotros plegamos y doblamos por el eje Y, aquí tenemos el ángulo simétrico. Voy a intentar hacerlo lo más simétrico posible, pero pues bueno, ya sabéis que la pizarra es lo que tiene. Aquí voy a tener mi mismo ángulo alfa, que anda, mira qué suerte tengo, que está en el primer cuadrante y es un ángulo fácil, porque tengo ahí el triángulo rectángulo. Bien, por simetría, porque es simétrico, yo sé que esta distancia que os voy a poner en naranjita, esta distancia, que sería el seno de beta, es, porque el seno es la Y, es lo mismo que esta, porque, joder, pues es que es simétrico, o sea, que tiene que medir lo mismo, es lo mismo, pero para el otro lado. Perfecto. Entonces, yo puedo decir que el seno de beta, que lo puedo poner como el seno de 180 menos alfa, es lo mismo, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que el seno de este otro ángulo que es alfa. O sea, el seno de beta es lo mismo que el seno de alfa. Ahora después voy a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. También puedo ver, me puedo dar cuenta, ya tengo demasiado polígono en la mano, me puedo dar cuenta de que, Ana, mira, esta distancia, como es simétrico, esta distancia es lo mismo que esta, solo que al otro lado del eje, es decir, con el signo cambiado. Si esto es 0,5, esto también es 0,5, pero para el otro lado menos 0,5, ¿no? En el eje X negativo. Y esta distancia es la X, es el coseno, o sea que el coseno de beta lo puedo poner como el coseno de 180 menos alfa, y eso es lo mismo que el menos coseno de alfa, es decir, es esta distancia, pero en la parte negativa. Y la tangente de beta, que la puedo poner como tangente de 180 menos alfa, es seno entre coseno, pues más entre menos, menos la tangente de alfa. Vale, Alicia, pero yo esto no lo entiendo. Hazme un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito. Imaginaos que yo os digo,
dado el ángulo 150, indícame sus razones trigonométricas como ángulos del primer cuadrante. Vale, pues lo primero que tengo que hacer, bueno, yo creo que me cabe aquí. 150. O sea, mi ángulo es 150. Vale. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿en qué cuadrante está 150? Bueno, pues es más grande que 90, pero más pequeño que 180, está en el segundo cuadrante. Perfecto. Vale. ¿Cómo puedo yo poner 150? Pues 150 es lo mismo que poner 180 menos 30, ¿no? Si a 180 le quito 30, me quedan 150, ¿no? Sí, pues ya está. 180, vale. Entonces, ya me vengo aquí abajo porque no me cabe. El seno de 150 es lo mismo que poner el seno de 180 menos 30, ¿vale? Que es lo mismo que el seno de 30 y ahora en el segundo cuadrante el seno, que es la y, es positivo. Pues es lo mismo que el más seno de 30. Vamos ahora con el coseno. Pues el coseno de 150 es lo mismo que poner el coseno de 180 menos 30. Que va a ser como el coseno de 30, pero ahora el coseno en el segundo cuadrante, como es la x, es negativo, porque es x negativa, así que será menos el coseno de 30. Y por último, la tangente de 150 es lo mismo que la tangente de 180 menos 30, que es lo mismo que la tangente de 30, ahí pone un 30, ¿vale? Que es que no me cabe. Es lo mismo que la tangente de 30, y ahora seno entre coseno, más entre menos, menos. Así que es lo mismo que menos la tangente de 30. En el próximo vídeo os enseño a pasar ángulos del tercer cuadrante al primero y del cuarto cuadrante al primero. ¡Hasta luego, chicos!